He querido hacer este taller porque en las redes sociales constantemente hay muchas personas que me están preguntando en relación a la salud del cerebro. Yo estoy colocando información constantemente, pero parece que no es suficiente, ¿verdad? Porque siempre hay muchas dudas. Y bueno, he querido hacer este taller, no va a ser el único. Tenemos temas para varios talleres, ¿verdad? Porque el tema es más que amplio, es más que suficiente. Así que vamos a comenzar con este y vamos a ver hasta dónde podemos extender la información. Este taller lo he titulado Los tres pilares para tener un cerebro feliz, un cerebro sano, un cerebro súper valioso. Yo amo mucho mi cerebro, lo quiero mucho y como lo quiero, pues lo quiero cuidar y también quiero que tú puedas hacerlo. Así que vamos a comenzar este taller y nada, sí, yo sé que hay muchas personas preocupadas porque tienen antecedentes familiares de enfermedades del cerebro, de enfermedades degenerativas, de enfermedades mentales, ¿verdad? Y es muy probable que si tú estás en este taller, bueno, pues sea tu caso. Yo siempre le digo a las personas que aun cuando se tiene una causa genética, ¿verdad? Cuando una información genética importante, es el medio donde tú te desarrollas, ¿verdad? Es el ambiente donde tú te desarrollas el que va a definir que tú tengas o no tengas una enfermedad mental. En medicina, esto es algo relativamente nuevo. Cuando yo estudié medicina hace alrededor de 20 años, tener una enfermedad con una carga genética, ¿verdad? Se pensaba que era más que definitorio, pero hoy felizmente sabemos que esto no es así. Así que por eso esta información es tan importante, porque te va a ayudar a entender algunos aspectos que tú puedes hacer para tener un cerebro pues mucho más saludable, para no tener enfermedades mentales, ¿verdad? Que son tan frecuentes, sobre todo en nosotras las mujeres. Sé que tú quieres cuidar y preservar tu cerebro y es por eso que yo he desarrollado este taller. Quiero que sepan que yo te entiendo perfectamente porque hace un tiempo, hace alrededor de 4 años, que yo estaba en tu misma situación. He contado en otras oportunidades mi historia. Yo luché por mucho tiempo con el sobrepeso y el sobrepeso llegó a enfermar mi cuerpo. Yo comencé a presentar enfermedades intestinales, enfermedades dermatológicas, pero también la salud del cerebro se afectó. Yo comencé a presentar depresión, comencé a presentar problemas de insomnio, tenía problemas de enfoque, de memoria que se agudizaron, se acrecentaron, aumentaron estos problemas. Siempre hago la anécdota, ¿verdad? Que mis amigos más queridos, mis amigos más íntimos, me ponían de sobrenombre o me decían Azulita, el pececito, la pececita de Buscando a Nemo, ¿verdad? Dory, la pececita azulita, porque todo se me olvidaba y siempre estaba pues como que muy distraída. Yo llegó un momento que ya la situación era bien seria y yo decidí cambiar la información que tenía, porque aún cuando yo tenía información que supuestamente me podía ayudar, pues no lo estaba haciendo y decidí cambiar esa información, busqué libros, busqué mentores, me capacité y cuando yo no solamente busqué la información, sino que la apliqué en mi cuerpo, y esto es muy importante y siempre lo estoy recalcando, no te quedes con la información. La información es poder, pero es poder en potencia. Si tú no aplicas lo que tú aprendes, pues no vas a poder resolver tus problemas, no vas a poder resolver tus objetivos, no vas a poder alcanzar tus objetivos. Yo me capacité, busqué información y la apliqué. Y una vez que yo comencé a resolver todos mis problemas, pues yo dije, yo no me puedo quedar con esto, yo no me puedo quedar con esta información, porque al igual que yo, tienen que haber miles de personas que tienen una información equivocada, que están dañando su cuerpo y que están dañando su cerebro. Y así es como nace el Cerebro Valioso. La cuenta en Instagram, ¿verdad? En mis redes sociales, nace con ese objetivo, con el objetivo de informar a las personas de que existe una manera diferente de vivir y que existe una manera diferente, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados, a esa información que nos ha llegado por todos los lugares, hasta por algunos profesionales de salud. Si no me conocen, me voy a presentar. Es probable que te hayan enviado el link, el enlace
de este grupo de Telegram, lo enviaron, ¿verdad? A diferentes personas, conocidos, a familiares. Y si no me conoces, bueno, pues yo me voy a presentar. Y si ya me conoces, no importa, también me voy a presentar nuevamente, ¿verdad? Mi nombre es Yamilka Izquierdo. Yo soy cubana, cubana de pura cepa. Yo amo mucho mi tierra y con mucho orgullo digo que soy cubana. Yo nací en Cuba hace casi 50 años, tengo 49 años y soy médico de profesión, estudié en Cuba, soy especialista en salud familiar, también hice esa especialización en Cuba y aquí en los Estados Unidos, que tengo ya casi 5 años, ¿verdad? Pues aquí en los Estados Unidos hice un diplomado en nutrición como parte de toda esa información que te dije que estaba buscando y que encontré, ¿verdad? Me capacité con mentores, con médicos norteamericanos y tengo una certificación internacional como coaching en todo lo que tiene que ver con la salud y la prevención de enfermedades del cerebro. Así que nada, quería decirte esto no por nada, sino para que sepas que sé de lo que te estoy hablando, que estoy capacitada para hablar y para darte algunas sugerencias. Yo siempre le digo a las personas que no se queden con la información que alguien les puede dar, sino que hagan sus propias averiguaciones, ¿verdad? De la misma manera que yo lo hice. Bueno, si tienes un lápiz y un papel a mano, sería muy bueno que tomes algunas notas, algo que te quede duda, que quieras consultar más adelante. Bueno, pues anota la preguntita porque voy a tratar, es mucha información, he tratado de resumir lo más que pueda, ¿verdad? Porque te digo que no tengo disposición de mucho tiempo, pero al final siempre voy a dejar unos minutos para que me hagas una pregunta si algo no te ha quedado claro, si tienes alguna pregunta anterior de informaciones que hayas visto que quieras consultarte. Vamos a comenzar ya el taller y vamos a empezar a introducir a este órgano maravilloso que yo te decía que yo amo, que es el cerebro. El cerebro es un órgano complejo, ¿verdad? Siempre digo que es el órgano rector, porque el cerebro, el funcionamiento del cerebro rige el funcionamiento del cuerpo. Pero no solamente eso, no solamente desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista mental. Y esto es algo que muchas personas no saben, ¿verdad? Que la manera en que tú te sientes, ¿verdad? Ese estado mental adecuado o inadecuado que tú puedas tener en la mayoría de las veces tiene que ver con la salud física de tu cerebro, con el funcionamiento de tu cerebro. Yo siempre pongo la semejanza de que el cerebro es como una computadora, ¿verdad? Que tiene un hardware y tiene un software y que uno complementa al otro. No puede existir una máquina sin programa, ¿verdad? Y los programas no pueden estar si no están dentro de una máquina. Y todo esto se complementa y da lugar a que el cerebro funcione bien y a que tú te sientas bien. Más del 50% de las personas, fíjate, hoy esta estadística, más del 50% de las personas en algún momento de su vida han tenido una afectación de su salud mental, ya sea una depresión, ya sea una ansiedad, ¿verdad? Están también los trastornos bipolares, los trastornos alimentarios. Hay infinidad de trastornos o hay varios trastornos psicológicos y en algún momento de la vida más de la mitad de las personas han tenido un evento de este tipo. Pero lo más triste es que la mayoría de las personas no logran salir de esta situación. Existen hoy en el mundo más de 280 millones de personas con un trastorno del estado mental. El más frecuente es la depresión y también la ansiedad. Esto es mucho más frecuente de lo que uno se imagina, ¿verdad? E infelizmente somos nosotras, las mujeres, las que tenemos la mayor incidencia de este tipo de enfermedad. Y para ponerle, ¿verdad?, la gota, para colmar la gota, la depresión no tratada, cuando tú no la tratas, porque muchas veces las personas no exponen todos esos síntomas, ¿verdad? Y se guardan todos esos síntomas de depresión. Y cuando una depresión no está tratada, es un factor de riesgo importantísimo para enfermedades como el Alzheimer, que es una enfermedad física del cerebro, ¿verdad? Que no es igual a envejecimiento, eso será tema para otro taller. Alzheimer no es igual a envejecimiento, no es igual a demencia senil, y sé que algunas tienen esa duda porque me lo estuvieron comentando por mensaje. No es igual, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro en la cual se pierden partes importantes del cerebro y la depresión es un factor importantísimo.
Es por eso que he querido expresar en este taller estos elementos importantes, porque muchas personas no lo conocen. Y tú no puedes modificar algo si no lo sabes, si no sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Existen tres pilares básicos que yo los he dividido en tres pilares básicos con la idea de organizar un poco la información, porque información hay mucha, hay muchísima información. Yo he denominado estos tres pilares como básicos para tener un cerebro físicamente sano, pero también un cerebro feliz, un cerebro valioso y un cerebro saludable. Estos tres pilares son el pilar de la mentalidad, el pilar social y el pilar del estilo de vida. ¿Cuál es más importante? Todos. Todos son importantes, todos se complementan y todos tienen una relación con otro, ¿verdad? Vamos a comenzar por el pilar de la mentalidad, que es algo que yo también en mis redes sociales estoy hablando constantemente de la importancia de la mentalidad, de tener la mentalidad correcta, que te puede llevar hacia alcanzar un objetivo o te puede alejar de ese objetivo. La forma en la que tú estás pensando todo el tiempo, ¿verdad? En la que tú estás actuando, bueno, pues te puede alejar o acercar de un objetivo. Cuando o sea, la humanidad, ¿verdad? Cuando la humanidad entendió que lo más importante que tenía el hombre era su mentalidad, que la forma en que estuviera pensando podía enfermarlo o podía sanarlo. Yo creo que es una de las cosas más importantes que las personas han entendido, ¿verdad? O las personas han conocido, que como tú estás pensando todo el tiempo, bueno, pues así será en lo que te vas a convertir. Los pensamientos que tú tienes todo el tiempo son la base de tus emociones, de cómo te sientes, y esas emociones te van a llevar a estados de ánimo, y esos estados de ánimo te van a llevar a acciones, a comportamientos. Tú te comportas de una manera porque definitivamente estás pensando en concordancia a esa manera. Y esto, entenderlo, es bien importante porque como verás más adelante, puede modificar físicamente tu cerebro y te puede dar lugar a diferentes enfermedades. ¿Qué es una emoción? Te he estado hablando de emociones, ¿verdad? ¿Qué es una emoción? Bueno, una emoción, tú sabes lo que es una emoción, pero a lo mejor teóricamente o conceptualmente no lo tienes determinado. Una emoción es una respuesta que tiene tu cuerpo a químicos que se producen. Yo siempre digo que tenemos aquí, entre las dos orejas, ¿verdad? Tenemos un laboratorio espectacular, un laboratorio que tiene todas las sustancias habidas y por haber, todas esas sustancias químicas sintéticas que se producen, se fabrican también en nuestro cerebro. Tenemos todos los tipos de drogas habidas y por haber, pero hay veces que no le damos al farmacéutico, a nuestro cerebro, las indicaciones correctas. Y por eso esos químicos nos hacen sentir mal. Y esa es la base de la emoción. Una emoción es una respuesta que tiene tu cuerpo, que tú sientes en tu cuerpo, ¿verdad? Y que tú no puedes controlar. Esto es muy importante. Tú no puedes controlar la emoción. Tú te vas a sentir así, pero lo que tú sí puedes controlar es lo que dio lugar a una emoción y siempre va a ser un pensamiento. Nunca vas a tener una emoción negativa con un pensamiento positivo. Un pensamiento positivo te va a llevar siempre a una emoción positiva. Y al revés, ¿verdad? Siempre un pensamiento negativo te va a llevar a una emoción negativa. Cuando estas emociones son mantenidas, cuando todo el tiempo tú te estás sintiendo deprimida, te estás sintiendo triste, eso lleva a que tú tengas un estado del ser. Son esas personas que todo el tiempo están con rabia, con agresiva, ¿verdad? Melancólica, porque han llegado a estar tanto tiempo en ese tipo de ciclo, ¿verdad? De pensamiento negativo, de sentimiento negativo, que han caído en un estado del ser. Y eso lo ha llevado a experimentar, ¿verdad? Reacciones en su cuerpo que lo llevan a sentirse mal todo el tiempo. Entonces, es importante que tú entiendas esto, que si tú quieres cambiar cómo te sientes, pues tienes que cambiar los pensamientos. Eso es algo que si te vas a llevar una sola cosa de este taller, sería eso, te diría. Eso es la base de la salud mental, esa es la base de sentirte bien. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es eso que todo el tiempo tienes en la cabeza, ¿verdad? Esa conversación interna que estás teniendo contigo todo el tiempo
y que más del 80% de esos pensamientos son en negativo. Dicen algunos libros, algunas bibliografías dicen que tenemos alrededor de 70.000 pensamientos. No sé quién los habrá contado, pero en algún momento me imagino que alguien los habrá contado. Y dicen que alrededor de 70.000, 80.000 pensamientos tú tienes en el día. Pero lo más significativo de esto es que alrededor del 70% de todos esos pensamientos son recurrentes. Eso quiere decir que son los mismos pensamientos que tuviste ayer, que son los mismos pensamientos que tuviste la semana pasada y hace 3 semanas atrás. O sea que todo el tiempo estás pensando lo mismo, pero además todo el tiempo estás pensando en negativo. O la mayor parte del tiempo estás pensando negativo. Entonces yo quiero que tú pienses un momentico, que tú reflexiones un momento. ¿Qué efecto tú crees que va a tener en tu cuerpo, en tu cerebro, en tu salud mental, estar todo el tiempo pensando lo mismo y estar todo el tiempo pensando en negativo? Definitivamente eso va a enfermarte, ¿verdad? Es la base, como te decía, de la mayoría de las enfermedades mentales, la base de esa epidemia, esa gran epidemia que hay de ansiedad y de depresión, el estar pensando todo el tiempo en negativo. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque estamos condicionados a pensar en negativo. Tu cerebro, ¿verdad? Es un cerebro que ha evolucionado. Somos el resultado de la evolución del hombre que viene de la prehistoria. Desde el punto de vista genético, hay muy poca diferencia en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestros órganos, en relación a ese hombre primitivo. Y este hombre primitivo tenía que pensar en negativo. Porque si este hombre primitivo sentía un ruido, tenía que pensar que era un dinosaurio o era un mamut que lo iba a agredir y que lo iba a matar. Entonces, el cerebro se condicionó a lo largo de millones de años a pensar en negativo, porque es la única manera que tiene el cerebro de que tú sobrevivas. Y esa es la función del cerebro. El cerebro no te quiere feliz, el cerebro no quiere que tú alcances tus metas, el cerebro lo único que quiere es que tú sobrevivas. Y la manera que tiene el cerebro de hacer que tú sobrevivas es que tú veas lo negativo en todo, ¿verdad? Porque eso te mantiene preventivo, eso te hace pensar 3 veces las cosas, eso te hace no salir de tu zona de confort. El cerebro siempre, o la mente siempre va a pensar en negativo. Pero una cosa importante que tú debes saber es que la mente no acepta el vacío. O sea, la mente nunca va a estar en blanco de manera, o sea, a no ser que tú te condiciones y trabajes y aprendas a poner tu mente en blanco, ¿verdad? Como ya logran algunas personas más experimentadas en esto, normalmente tú no tienes la mente en blanco, tú estás pensando todo el tiempo, porque la mente no acepta el vacío. Si tú no pones algo de manera intencional en tu mente va a ponerlo de manera automática y siempre va a ser, o casi siempre, como te decía, va a ser en negativo. Entonces, eso, a pesar de que te puede parecer malo, es una buena noticia, porque si yo puedo de manera intencional actuar en mi mente, eso quiere decir que yo puedo modificar los pensamientos. Y esa es una buena noticia, ¿verdad? Esos pensamientos tú los puedes modificar de negativo a positivo. Y a pesar de que muchas personas te puedan decir que no, que eso no se puede hacer, yo te digo que sí se puede hacer, que existen diferentes técnicas para lograrlo. Por cuestiones de tiempo, yo te voy a explicar aquí en este taller solamente una, pero existen otras técnicas. Y si te quedas hasta el final, te voy a dar 2 regalos y uno de esos regalos tiene que ver con esto del cambio de los pensamientos. ¿Cuál es esta técnica que te quiero regalar? Y por eso te decía que si tenías con qué apuntar, bueno, pues que lo hiciera, es la técnica del recambio. ¿Cuál es la técnica del recambio? Pues una técnica muy simple, pero no es fácil. Una cosa puede ser simple, pero no necesariamente tiene que ser fácil. ¿Por qué es simple? Porque mira lo que tienes que hacer. Una vez que tú identifiques un pensamiento negativo, lo que vas a hacer es un recambio, lo vas a cambiar de manera intencional por un pensamiento positivo. Puede ser cualquier cosa. La única condición es que sea en positivo. Puede ser, por ejemplo, qué bonito está el sol,
me gustan las flores o yo estoy hermosa. Puede ser cualquier pensamiento positivo. Ahora, ¿qué yo le recomiendo a las personas con las que trabajo, verdad? Cuando yo estoy recomendándole esta técnica a alguien, yo siempre le digo, si ya vas a pensar y vas a pensar en positivo, haz que ese pensamiento pues te ayude el doble. No solamente que te quite el pensamiento negativo, sino que además sea algo que te empodere, ¿verdad? Que te eleve, que te dé ánimo. Entonces yo siempre le digo, utiliza las afirmaciones o las afirmaciones, que son maneras de expresar pensamientos positivos. Una afirmación es una repetición que tú tienes en positivo y que tú la vas a colocar de manera intencional para evitar que tu cerebro, que tu mente ponga pensamientos negativos. Entonces, por ejemplo, una afirmación en positivo puede ser: yo soy abundante, yo soy suficiente, yo soy digna de amor, yo soy digna de éxito, yo soy saludable, yo estoy en mi peso adecuado, yo tengo muy buena memoria. Di lo que tú quieras. Puedes identificar una limitación que tú estés teniendo, ¿verdad? Y hacer una afirmación en positivo, y eso lo repites y lo repites. ¿Y por qué te decía que era simple? Porque es simple de hacer, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí es simple de hacer? Ahora, el problema está en que no es fácil. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente de tus pensamientos. Y eso es algo que la mayoría de las personas no tienen en cuenta. La mayoría de las personas están en piloto automático todo el tiempo, y cuando se vienen a dar cuenta llevan horas pensando en negativo. Entonces, a partir de ahora, de que tú conoces esta información, debes estar pendiente de tus pensamientos. Al inicio te va a resultar un poquito difícil, se te van a ir algunos, ¿verdad? No quiero decir la palabra difícil porque no es difícil, pero bueno, se te van a ir algunos pensamientos porque no estás acostumbrada, no estás adiestrada, ¿verdad? Pero en la medida que tú lo hagas y que tú lo hagas y que tú lo repitas, pues cada vez te vas a dar cuenta más fácilmente de que estás pensando en negativo, y vas a poder cambiar ese pensamiento negativo por otro en positivo. Así que ya tienes una herramienta muy importante que debes utilizar. Otra cuestión en relación a este pilar de la mentalidad y de la salud del cerebro, que tiene una relación importantísima, es la crítica, ¿verdad? Esa crítica destructiva que tenemos con nosotros, ¿verdad? Esa agresión que tenemos muchas veces con nosotros y que todo el tiempo la estamos haciendo, le hace mucho daño al cerebro. Cuando tú dices cosas, por ejemplo, como: ay, es que yo soy tan torpe, ay, es que yo tengo tan mala memoria, ay, es que yo no sé, es que yo no puedo hacer nada, a mí todo me sale mal, ay, es que yo parezco una vaca. Y aunque esto yo te lo estoy diciendo ahora y te puede parecer muy fuerte, yo estoy cansada, cansadísima de oír esas expresiones todo el tiempo en las personas. La mayoría de las veces las dicen de manera jocosa, ¿verdad? Las dicen como broma. Ay, no, es que es broma. Por ejemplo, si alguien dice algo así y yo le digo: pero ¿cómo vas a decir eso? Ah, no, es broma. Pero el problema es que no saben algo muy importante, y es que tu mente subconsciente, que es la mente en la cual tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente es una mente que está por debajo de la conciencia, ¿verdad? Está en el subconsciente, pero es una mente en la cual se crean, se forman las creencias. Y una vez que tú estableces una creencia, tú vas a actuar y te vas a comportar en dependencia de esa creencia que tú tienes. Y esa creencia se ha formado por repetición. Entonces, si tú todo el tiempo estás diciendo: es que yo lo hago todo mal, es que a mí todo me sale bien, me sale mal, es que a mí no me sale nada bien, es que yo soy muy torpe, es que toda esa información negativa, autocrítica y destructiva está pasando a tu mente subconsciente y está formando una creencia. Y una vez que la creencia está formada, tu mente subconsciente la va a expresar, la va a materializar. Y llegará el momento en que cuando tú quieras hacer algo, de manera subconsciente no podrás hacerlo. No tendrás la energía, no recordarás, se te caerán las cosas, será torpe, olvidarás las cosas, ¿verdad? Porque tú todo el tiempo le has llevado esa información a tu mente subconsciente. Esta mente es muy literal. Ella no sabe de broma, ella no sabe que tú estás bromeando, ella se cree lo que tú le dices, lo que tú repites, y esa información que tú estás poniendo, ella se la cree enterita, y después la va a expresar. Incluso un estudio, yo estaba haciendo una historia hoy y puse la información que hay un estudio que salió recientemente en una universidad de Inglaterra, de hecho creo que fueron en dos,
que se estudiaron cómo la actitud que tenemos con respecto a nosotros puede modificar físicamente el cerebro. Y se determinó por imágenes, todo esto que te estoy hablando son imágenes, se pusieron las imágenes, se midieron las imágenes y se vieron que las zonas del cerebro que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con los desequilibrios psicológicos, incluso con los trastornos alimentarios, se fortalecía, se desarrollaba cuando tú tenías esa crítica destructiva todo el tiempo en tu cerebro. No solamente cuando la dices, muy importante esto, cuando la piensas, cuando estás pensando todo el tiempo con ese tipo con esos pensamientos. Que sin embargo, actitudes de amor, de compasión, de amabilidad hacia nosotros mismos, pues promovía que estas mismas zonas que tenían que promover la depresión, o sea, que tenían que protegernos contra la depresión y contra la ansiedad, pues estas zonas fueran las que se desarrollaban, pero que incluso las zonas que tienen que ver con el aprendizaje y con la cognición, incluso con la memoria, también se fortalecían. Y estas áreas, muy importante también tenerlo en cuenta, que son áreas que están muy vinculadas, que están muy afectadas en enfermedades como el Alzheimer, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y con la memoria. Así que ya sabes, a partir de ahora hay dos cosas importantes. En este pilar de la mentalidad pudiéramos estar hablando horas, ¿verdad? Pero esto que te he dicho son elementos importantísimos y básicos que debes tener en cuenta. El tipo de pensamiento que estás teniendo todo el tiempo y esa actitud que estás teniendo con respecto a ti de crítica o de amabilidad. Esto es algo que te puede ayudar muchísimo, saberlo y comenzar a modificarlo. El segundo pilar que tengo señalado aquí, ¿verdad? Es el pilar social. Mira, esto se ha puesto más que en evidencia aquí ahora en este tiempo, ¿verdad? Post pandemia y dentro de la pandemia. El hombre es un ser social. Evolucionamos también para vivir en sociedad. Siempre hemos vivido en grupo, en comunidades, en sociedades. Y este aislamiento que hemos tenido ahora en relación a la pandemia y que espero que sea el último, ¿verdad? Porque ya han habido unos anteriores a lo largo de la historia, han habido aislamientos, han habido pandemias, han habido enfermedades que ha hecho a las personas aislarse, pero ojalá que este sea el último, que hayamos aprendido todo lo necesario para que no ocurran cosas como esta. Bueno, pues ha disparado enfermedades como la ansiedad y la depresión. Las estadísticas no mienten y se ha visto que ha habido un alza en todas estas cifras, en las cifras que tienen que ver con este tipo de enfermedades mentales. Aún hoy, ¿verdad? Aún cuando se ha abierto un poco más, cuando ya las personas están socializando, la mayoría de los países están más abiertos, todavía hay cierto celo, las personas están recelosas, están temerosas y, como te decía, este aislamiento no le hace nada bien a su cerebro. Hay que buscar estrategias. Si no vives con familiares, ¿verdad? Si no te relacionas con familiares porque viven distantes, pues hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Hay que utilizar las redes sociales para bien, ¿verdad? Hay que hacer videollamadas, hay que estarse mandando mensajes de texto, mensajes de voz. Yo, por ejemplo, tengo a mi hermano y a mi cuñada, que son personas muy queridas para mí, y a mi hija, que vive en otro país, y todo el tiempo me estoy comunicando con ellos. O sea, no ha llegado a afectarme desde el punto de vista emocional esta situación, porque yo constantemente estoy comunicándome con ellos a través de los medios digitales, pero hay personas que viven en la misma ciudad y se han distanciado tanto de la familia que esto ha sido causa de enfermedades mentales, incluso de demasiado estrés. Y en este punto quería hacer referencia, ¿verdad?, al estrés, porque yo digo que es la enfermedad del siglo XXII, del siglo XXI. La enfermedad del siglo XXI es el estrés. Todo el mundo tiene estrés, todo el mundo está lleno de estrés, de ansiedad, ¿verdad? Todo el mundo anda demasiado rápido por la vida y el estrés tiene su razón de ser. Como todo en el cuerpo, el estrés tiene su razón de ser. Es una respuesta rápida que tiene el cuerpo a una situación de peligro. Pero ojo, tu cerebro no logra diferenciar una situación de peligro real a una situación de peligro imaginaria. Entonces, para tu cerebro es lo mismo que a ti te esté cayendo atrás un perro y te quiere morder y tú salgas y tú tengas la necesidad de salir corriendo y para eso tu cerebro se pone en tensión en respuesta al estrés, ¿verdad?
y comienza a generar químicos que te hacen responder al estrés. Pero si tú te estás imaginando que vas a llegar a tu trabajo y vas a tener problemas con tu jefe, si tú tienes problemas con tu suegra, si tú te estás imaginando que la pareja, que las diferencias, que no sé qué, y todo eso te genera situaciones de estrés, para tu cerebro es igual que si fuera un peligro real. Vas a tener esa respuesta química en tu cuerpo, se van a producir esos químicos en tu cuerpo, y uno de los químicos que más daño produce al cerebro es el cortisol. El cortisol es una hormona, que es una hormona cíclica, que se produce en determinado momento, normalmente por la mañana, para que tú tengas energía para levantarte y hacer tus labores, pero ya cuando cae la tarde y la noche, el cortisol baja para que la melatonina empiece a darte el sueño y tú puedas dormir. ¿Ya? Es una hormona cíclica que no tiene que estar alta todo el tiempo. Si tú tienes un estado de estrés crónico, porque todo el tiempo estás ansioso, porque todo el tiempo estás preocupado por tu trabajo, porque todo el tiempo estás resolviendo situaciones críticas en tu familia y todo el tiempo estás estresado, pues eso te mantiene en un estado de estrés crónico y de manera crónica también tus niveles de cortisol van a estar elevados. Cuando el cortisol está elevado durante tanto tiempo, eso causa daño a la neurona. Eso es neurotóxico para la célula, ¿verdad? Para las neuronas, la célula del cerebro está causando daño, pero no solamente a la neurona, es lo que hace muchas veces que la mayoría de las mujeres quieran perder peso y no lo logren, porque cuando el cortisol está alto, tus niveles de glucosa en sangre están altos y tus niveles de insulina también. Si esto se mantiene, la insulina alta lleva a un estado de resistencia a la insulina y es un estado que no solamente te hace almacenar grasa alrededor de tu abdomen, son esas mujeres que tienen, o esos hombres que tienen barriga, ¿verdad? Que tienen barriga y que no lo logran perder. Y además, la resistencia a la insulina es un factor determinante en enfermedades como la depresión y el Alzheimer. Así que mira todo el daño que puede causar el estar expuesta al estrés crónico. Entonces, esto es algo que explico muy bien en la academia gratis. Si no te has registrado, si no has entrado a mi academia gratis, pues estás perdiendo información importantísima que te puede ayudar en tus objetivos de salud, porque tengo ahí clases y tengo videos que te pueden ayudar y una de las clases explica muy bien cómo el estrés te puede hacer daño. Así que hay muchísimas maneras de manejar el estrés, desde la meditación, ¿verdad? Yo también estoy constantemente abogando en mis redes, en Instagram sobre todo, poniendo información para que las personas manejen su estrés. La meditación, la respiración, cuando tú respiras de manera profunda, con tu diafragma, ¿verdad? Eso calma al nervio vago y eso calma toda esta respuesta de estrés. Entonces, comenzar a manejar las técnicas para eliminar el estrés es importantísimo si quieres tener un cerebro sano, un cerebro saludable, un cerebro valioso y un cerebro feliz. Y por último, ¿verdad? Estoy corriendo un poquito porque quiero dejar unos minutos para responder algunas preguntas. Por último, está el pilar del estilo de vida. Yo creo que aquí hay tela por donde cortar para rato. Me voy a tomar un poquito de agua. No sé si tienes tu cafecito por ahí. En este último pilar que he querido poner del estilo de vida, aquí es un gran saco, donde hay infinidad de cosas que te pueden afectar. Desde el efecto de algunos tóxicos, ¿verdad? Si estás expuesta a tóxicos, ya sea a los tóxicos que están en el ambiente porque estés respirando ambientes tóxicos, ya sea porque estés utilizando productos de uso personal que sean tóxicos, ¿verdad? Que sean tóxicos en la piel y que se absorban, eso llega a dañar tu cerebro, que estés consumiendo alimentos que tengan tóxicos como son los alimentos con pesticidas y plaguicidas. Bueno, en este aspecto de los tóxicos lo voy a dejar para un live, eso es demasiado, es un tema bien, bien amplio que lo vamos a dejar para un live porque ahí está el efecto del alcohol, el efecto de las drogas, la marihuana que está muy en boga últimamente y tiene su consecuencia a largo plazo en el cerebro.
el cigarro, ¿verdad? El tabaquismo. Entonces vamos a dejar este tema de los tóxicos para un live, pero sí ten en cuenta que todas estas sustancias dañan el cerebro porque la mayoría lo que hacen es que disminuyen el flujo de sangre que llega al cerebro, cierra los vasos sanguíneos y por lo tanto la cantidad de sangre que llega al cerebro es poca y eso logra causar un daño al cerebro. También dentro del pilar del estilo de vida tenemos el ejercicio físico, los ejercicios mentales, el sueño y la nutrición. Vamos a hablar de el sueño también, lo he dejado para un próximo live, o sea que tenemos pendiente el tema de los tóxicos y el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño también es sumamente amplio, es uno de los grandes problemas que tienen las personas en relación a la salud del cerebro y es que no duermen las cantidades suficientes, sobre todo las mujeres después de los 45, 47 años, que comienzan a bajar nuestros niveles de estrógeno y comienza a aparecer el insomnio. ¿Ya? El estrógeno es una hormona que protege a la neurona, que protege nuestros estados de ánimo. Y al disminuir los estrógenos, pues comienzan a aparecer una serie de sintomatologías y entre ellas aparece el insomnio. Entonces vamos a hablar del insomnio más adelante. Si no me sigues en Instagram, sígueme porque por ahí estaré colocando información para que puedas estar atenta al próximo live. ¿De qué te voy a hablar ahorita? Bueno, pues del ejercicio. El ejercicio físico, la mayoría de las personas lo vinculan con la pérdida de peso, pero está más que demostrado que en relación a la pérdida de peso, el ejercicio tiene un 10, 12, 15% de importancia. El resto de importancia lo tiene el estilo de vida, que incluye, por supuesto, el tipo de alimentación que estás consumiendo. Pero lo que sí tiene una importancia relevante del ejercicio es para la salud del cerebro. Si tú me dijeras qué es lo más importante que tú puedes hacer por la salud de tu cerebro, yo te dijera que una cosa es pensar en positivo y lo otro y determinante es el ejercicio. ¿Por qué? Porque con el ejercicio se produce algo que es imprescindible para la generación de nuevas neuronas, que es el factor de nutrición y protección del cerebro. No sé si en algún momento lo has oído porque he estado hablando sobre él en otros live, el BDNF. Este factor de nutrición y protección del cerebro es lo que garantiza que se creen, que nazcan nuevas neuronas. La neurogénesis, que es un concepto relativamente nuevo, porque cuando yo estudié hace alrededor de 20 años que yo estudié medicina, se tenía el concepto que el cerebro iba degenerando, se iban perdiendo neuronas con la edad y que llegaba un momento, ¿verdad? Bueno, pues aparecía la llamada demencia senil, que en ese momento se llamaba así, por parte de muchos profesionales todavía ese concepto queda, y que ese cerebro nunca más volvía a ser el mismo, porque era un cerebro que había degenerado. Bueno, este concepto, gracias a Dios, pues se sabe que no es así, que el cerebro, si tú le das el suplemento, el nutriente adecuado que incluye el ejercicio, ¿verdad? Pues ese cerebro se va a regenerar y es un cerebro que va a estar en construcción, ¿verdad? Y en reparación toda la vida. Hay personas de 80 años que tienen un cerebro sano y hay personas infelizmente de 50 que pueden tener una enfermedad de Alzheimer. O sea que enfermedades no necesariamente tienen que estar ligadas a la edad. ¿Es un factor de riesgo a tener en cuenta? Sí, pero no es un factor que sea una espada de Damocles, que por ser viejo y tener 80 años ya necesariamente te vas a enfermar. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y una parte decisiva de ese desarrollo del cerebro tiene que ver con el ejercicio físico. Esa nutrición que tiene el cerebro a través de esta hormona, ¿verdad? Es imprescindible no solamente para que se creen nuevas neuronas, sino también para que a nivel de la conexión, ¿verdad? Entre las neuronas, cuando una neurona se conecta con otra, se forma una estructura, una conexión, y esa estructura que es la sinapsis, ¿verdad? También necesita de esos nutrientes y es la base del aprendizaje, de la memoria y demás. Para tener un cerebro sano, para tener un cerebro joven, aunque tenga 80 años, estas estructuras tienen que tener el nutriente adecuado y uno de los que se lo aporta, pues, el factor de nutrición y el factor de nutrición del cerebro. Así que el ejercicio, más que importante. ¿Cuál ejercicio? También es algo que me preguntan.
Bueno, pues el ejercicio aeróbico, que es el ejercicio de caminar a un paso acelerado, ¿verdad? Que tú puedas hablar. En el ejercicio aeróbico tiene que tener una intensidad determinada, pero tú puedes conseguir hablar. Caminar, trotar, nadar, montar bicicleta, ese tipo de ejercicio es muy favorable para producir el factor de nutrición del cerebro. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 30 minutos para que esa producción sea suficiente. ¿Y durante qué frecuencia? Bueno, pues yo recomendaría todos los días. De hecho, yo hago ejercicio todos los días y lo hago por la salud de mi cerebro. Pero si no lo puedes hacer todos los días o no lo quieres, porque puede, pero si no lo quieres hacer todos los días, ¿verdad? Pues al menos 5 veces a la semana sería importante que lo hicieras. Mientras más tiempo lo hagas, pues mucho mejor. Y también que lo combines con ejercicio de fuerza, con levantar pesas. No tienes que levantar grandes pesos, pero sí un peso acorde, ¿verdad? Para que ese músculo se mantenga fuerte, se mantenga saludable, se mantenga tonificado, las articulaciones se mantengan saludables, que eso va a contribuir mucho a tu salud física. Ya sabes, el ejercicio físico, importante que lo realices mínimo 5 veces a la semana. El otro tipo de ejercicio que también me están preguntando es los ejercicios mentales. Los crucigramas, las sopas de letra, los puzzles, el sudoku, leer. Estos ejercicios son importantes. Claro que son importantes. Ahora, quiero que te quede claro algo. No basta con hacer crucigrama, no basta con leer, no basta con hacer sudoku, que son ejercicios de cálculos matemáticos, si tú no haces el resto de las cosas. Si te alimentas mal, si te pones atóxico, si duermes mal, si no comes los alimentos adecuados, ¿verdad? Porque esto es un elemento más en el desarrollo del cerebro. Pero, por ejemplo, hay personas que me han dicho, es que mi padre leyó durante toda la vida y aún así tuvo Alzheimer. ¿Por qué no basta con leer? Leer es importante, pero no basta. Es un compendio. Todo es importante. ¿Ya? Entonces, por último, y no menos importante, tenemos la nutrición del cerebro. Esta es la base, ¿verdad?, del desarrollo, porque los nutrientes que le llegan al cerebro pues son indispensables. El cerebro necesita nutrirse, necesita alimentarse y esta nutrición tiene diferentes factores. Yo lo he dividido en diferentes factores. Número 1, el tipo de alimento que consumes. ¿Cuál es el alimento que más frecuentemente estás consumiendo? Tienes, como la mayoría de las personas, estás comiendo la mayoría del tiempo carbohidratos refinados. ¿Cuál es el carbohidrato refinado? Aquel carbohidrato, ¿verdad? El cereal que se le quita la fibra para que sea más rico el paladar, para que se deshaga en la boca, ¿verdad? Ese arroz blanco, esas harinas blancas, esos cereales que se le quita la cáscara, en la mayoría de las veces que se procesa, ¿verdad? Y se blanquea, pues ese es el carbohidrato refinado. El azúcar es azúcar de mesa, es carbohidrato refinado, los jugos de fruta, todos los alimentos con los cuales se utiliza estas harinas refinadas, que son los alimentos estos procesados, ¿verdad? Son carbohidratos simples que se absorben muy rápidamente, pero que además de